Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy tenemos también aquí una aura muy positiva de Dios, porque Dios es el más grande y todo el mundo tiene que entenderlo. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual hemos convocado para que nos narre parte de su historia y usted se puede identificar con ella, y es la evangelista Martes. Amén. Lency Martes de Ventura. ¿Cómo Amén. está, Lency? Estoy bien, gracias al Señor. Es un placer para mí estar aquí, amén. Sí. En este espacio. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, amén, y a ti que me extiendes la invitación para estar aquí hablando de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Amén. Tú sabes que es de beneplácito tenerte aquí, y más con tu historia que puede impactar miles de seres humanos. Y quiero decirte antes de empezar, y te voy a dejar hablar todo, de que tú eres un ejemplo de la sociedad, porque todo aquel que ha cometido cualquier hecho que se reinserte en la sociedad, para mí es un ejemplo. Amén. Porque ya vivió algo y es algo que proyecta. Lency, quiero que me hable de tu vida pasada, momentos de los cuales tú has pasado y cómo tú entras al Evangelio. Amén. Voy a empezar por resaltar que para mí, yo sé que también para ti el motivo de esta entrevista es que gente que está en el mundo, fuera de la cobertura de Dios, amén. O sea, todos estamos en el mundo, amén. Amén. Pero ya los que conocemos al Señor, dice la Biblia, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Dando a entender de que ya no pertenecemos al círculo de mucha gente. Entonces, para mí, la visión especial de esta entrevista es hablar con esa gente que está sin esperanza, esa gente que entiende que ya ha tocado fondo, que no le importa a nadie. Es resaltar primero la grandeza de Dios y darle una palabra de esperanza a la gente que la necesita. Yo soy una persona oriunda del municipio de San Antonio de Guerra, Santo Domingo Oeste, amén. Y yo crecí en una familia normal, aunque crecí fuera de mis padres, porque por cosas de Dios que Dios permitió, mis padres fueron personas un poco irresponsables, para no redundar mucho en esa parte, amén. Pero dentro de lo que cabe, yo tuve una infancia bien, porque crecí en una familia, me crió un tío mío, un hermano de mi padre, con todo lo que un niño o una niña normal necesitaría. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando ya uno va creciendo, va tomando tamaño, entonces asimismo la mentalidad, cuando uno está fuera de Cristo, muchas veces de lo que te han inculcado, tú te apartas para seguir tu propio camino. Entonces fui creciendo y fui tomando, por decirlo así, la calle. Y en ese transcurso de vida, antes de llegar al Señor, ocurrieron muchas cosas en mi vida que me marcaron, para bien, porque la gloria es de Dios y le sirvo a Cristo. Pero todo era un trayecto que Dios tenía definido para mi vida, para que hoy yo estuviese aquí en este lugar. Gloria al Señor. Hablando de la grandeza de Dios, yo andé mucho en la calle, como yo he dicho anteriormente en otras entrevistas que me han hecho, y realmente no me es de beneplácito ese tiempo, porque hay gente que se regocija. Todavía ya Dios lo cambia y ellos se mantienen como con un regocijo de donde vienen. Yo no, yo me regocijo por lo que Dios ha hecho en mí. Yo estuve en las calles, por decirlo así, yo toqué fondo en el mundo, porque yo hice cosas que las cuales hoy yo se la doy de ejemplo a otros para que entiendan que aunque tú estés en un camino que tú entiendas que es correcto, no es el correcto. Sí. Porque cuando nosotros caminamos de espaldas a Dios, entonces nosotros no estamos haciendo lo que Dios le agrada. Yo me llegué a un tiempo de que cuando empecé a coger la calle, por decirlo así, antes de tener hijos yo andaba en la calle porque me gustaba, pero luego de que ya yo tuve hijos, entonces tuve que incurrir en ciertas cosas, tener ciertas faltas como mujer, como ser humano, que me llevaron ya cuando yo tenía hijos por una obligación. Y tú no puedes resaltar un ejemplo, una falta que tú en ese momento entendías que eras grave, pero que ya gracias a Dios tú estás en buen camino. La gloria es de Dios. Sí, mira, Lara, yo en el trayecto mientras estuve fuera de Cristo, yo tuve muchas faltas que hoy la gloria es del Señor, Dios ha corregido en mi vida. Entonces yo en este momento yo quiero hablar con esas, por ejemplo, con esas mujeres que están en el mundo. Porque para nadie es un secreto que la gente que vive sumergido en las drogas, en la prostitución, es menospreciada. Entonces yo como sierva de Dios hoy, yo entiendo que mi misión es darle un mensaje de aliento a esa gente. Sí. Porque en el lugar que hay muchas mujeres hoy prostituyéndose, yo estuve en aquel lugar y no encontré una mano amiga que me dijera, mira, Cristo te ama y quiere cambiarte. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde estamos golpeando los que nos golpeaban a nosotros cuando estábamos en el mundo. Y se trata de que si tú tienes una condición, la cual yo ya conozco,
Amén. Yo tengo que darte una mano amiga, que tú entiendas que Dios te ama. Mira, yo fui una mujer, llegué a prostituirme en un determinado momento. No te voy a decir que fue algo que yo decidí, pero me llegó el momento porque yo tenía niños pequeños que no tenía cómo sustentarlo y tuve que caer a la prostitución. Sí. Lo digo, no lo voy a decir o no lo digo con orgullo, No, claro. amén, pero sí lo digo con regocijo para que otros entiendan que Cristo cambia. Que cuando el enemigo te hace caer en ciertas circunstancias para mancillarte, para humillarte, Dios tiene un plan para tu vida. Yo llegué a prostituirme, yo fui vendedora de drogas en 2 ocasiones y cosas que verdaderamente marcaron mi vida. Para responder tu palabra, desde el punto de vista hoy ya como una mujer cristiana, que yo no comprendía en aquel momento la venta de drogas. La venta de drogas. Sí, porque yo le envenené la vida a mucha gente, porque la droga es un veneno espiritual, también físico, pero es más espiritual que físico. Entonces eso fue algo que yo cargué por mucho tiempo conmigo, porque yo siempre digo que quien consume droga se daña a sí mismo. Sí. Pero ya yo como distribuidora, ya yo dañaba a más de una persona. Y eso es algo que es penoso, que ya yo en el camino del Señor, la gloria es de Dios. Yo le digo gracias, Señor, porque tú me rescataste. Porque en ese momento yo no entendía el daño que yo le estaba causando a esas personas. Pero son cosas que nos quedan para testimonio, para que otros puedan ver que hay caminos que no podemos tomar. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Tú sabes algo, tú revelas algo que yo veo que es muy impactante, porque la prostitución, un ejemplo, se puede relacionar con una mujer. Bueno, es una mujer, pero ya cuando tú hablas de el tema de los narcóticos, en ese mundo peligroso, ¿cómo tú te pudiste desenvolver? Porque es un mundo dominado por hombres. Oye, ¿qué pasa, Lara? Hay un punto aquí que hay que resaltar. Sí. Sabemos que todo el que no tiene temor de Dios, hasta cierto punto, es una persona que no le teme a nada. Porque cuando yo comencé la venta de drogas, yo resaltaba en una entrevista anterior que me hicieron que yo empecé a vender drogas, por eso es que hay que tener siempre una integridad. Si tú no vas a tener una integridad, por ejemplo, como inconverso, como impío con Dios, tenla contigo misma. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando tú tienes una integridad definida, es muy difícil que alguien te mueva a hacer algo que no sea lo correcto. Sí. Yo comencé las ventas de droga con un hombre serio, porque la persona con la cual yo entré la primera vez a vender droga no era un delincuente, no era un hombre que estaba en un punto, era un hombre serio de trabajo, que trabajaba como cualquier asalariado por un sueldo. Entonces se dio una situación de que esa persona puso a un hermano a vender las drogas. Entonces el hermano también consumía drogas y se consumía las drogas. Entonces él se desencantó porque estaba invirtiendo, no estaba viendo el beneficio. Luego le pasa la venta a un amigo. El amigo hizo lo mismo. Y yo, como era una mujer, la gloria de Dios, muy arretada, que yo no le tenía miedo a nada, yo le dije, bueno, pero para que se esté perdiendo, yo la voy a vender. Pero yo nunca había consumido drogas, yo nunca había vendido drogas. Y de repente yo me fui insertando en ese mundo, y cuando yo vine a ver, ya yo andaba para donde quiera, cargada de drogas, con mi hijo incluso pequeño. Wow. Yo daba el testimonio de que mi hijo de 6 meses, yo lo metí a la 42, porque de la 42, sí, claro, de Capotillo. La gente la ve peligrosa en este tiempo, pero si tú te fijas en lo que es la 42 hoy, hace 16 años atrás, la 42 sí era peligrosa, porque ahora sí. Tú de repente entras a la 42, claro, hay delincuencia, pero ahora hay más baile, más mueca y más que todo. Y en ese entonces, para que tú veas lo que es no tener temor de Dios, mi hijo más grande tiene 16 años hoy, la gloria de Dios. Yo me lo llevaba para la 42 y me metía a esos callejones, que todo el que conoce la 42 va a entender lo que estoy hablando. Claro, y sé. Mi hijo, para que tú veas lo que el enemigo hace con la gente, por eso hay que tener misericordia en este tiempo. Y yo acostaba, recuerdo, mi hijo en la balanza de un señor llamado El Gordo, le decían, que era quien distribuía la droga, y ahí yo lo acostaba, le ponía un pamper, lo llenaba de droga, volvía y le ponía otro pamper, volvía y lo llenaba de droga. Mi único hijo en ese tiempo, la gloria es de Dios, Dios me hizo recapacitar, y yo andaba la capital entera con mi hijo cargado de drogas. A veces me tocaba montarme en guagua y se me sentaban los policías al lado y solamente me miraban. Yo decía, bueno, la gloria es de Dios. Yo decía, bueno, si me agarró, soy capaz de dejar el niño y por ahí mismo. Y todas esas son cosas que uno, cuando no conoce a Dios, cuando uno se sumerge en el mundo, uno pierde el temor. Porque qué gente con 2 dedos de frente, Ariel, de vergüenza, va a tomar un niño de 6 meses, inocente, siendo su propio hijo, y lo va a poner en esas circunstancias. Sí, una circunstancia. Pero todo eso es cuando uno ya se sumerge en el mundo. Porque ya cuando tú dices, bueno, ya yo tomé la calle, ya tú no le tienes miedo a nada. Porque ya tú estás prácticamente en una selva de cemento, donde tú tienes que sobrevivir a como dé lugar. Y en esos momentos donde tú recorriste, que tú andabas con tu niño, tú sabes que cuando
se toca ese tema de los narcóticos, uno siempre tiene que andar armado con algo, por lo menos. ¿En ese momento tú llegaste a estar armada? En ese entonces no, porque parte de que era principiante, yo prácticamente jugaba con el peligro. Porque ¿Te daba adrenalina el peligro? Sí, como que para mí yo meterme a la 42, a todo eso, yo me entraba en un punto de droga donde el dueño del punto tenía el kilo ahí y la droga que él me vendía era retirada del kilo y llegaba a mis manos. Wow. Y yo en ese momento, también había un punto, cuando tú eres nuevo en la calle, todavía tú no te has dado a notar. Entonces, por ende, tú corres peligro, pero el peligro no es tan alto. Porque tú no vienes siendo una amenaza para las personas que están en tu mismo entorno que están haciendo lo mismo. Y yo en un principio no, yo andaba atento a mí, por decirlo así. Luego ya cuando yo fui sumergiéndome más, yo siempre andaba armada, siempre tenía algo por ahí, porque también era una persona que no le tenía miedo a nada, que de cualquier cosa yo sabía pelear con hombres, mujeres, como fuera, sin ningún tipo de miedo, porque también el temor se va. Sí. Porque si tú tienes miedo, entonces tú no vas a permanecer en la calle. Así mismo, dentro de esos menesteres de la calle existe lo que es el jolopeo. ¿Tú sabes el jolopeo? Los meneos, los negocios de la calle, como dice. Correctamente. Entonces, ¿te llegaron alguna vez a jolopear? Bueno, yo en un principio, cuando yo empecé la venta de las drogas, hubo algo que me llevó a hacerme notar mucho, y es que las drogas que yo vendía, o las sustancias, porque sabemos que yo estoy medio sensible, las sustancias que yo vendía eran muy fuertes. Entonces, cuando en el mundo, en el bajo mundo, eso es igual que si tú te dedicas a vender ropa, si tú te dedicas a confeccionar o a vender ropa de calidad, se supone que tu fama va a aumentar. Sí. Para bien, porque se está hablando de ropa, pero ya cuando es en el mundo de los narcóticos, cuando tú vendes algo que está, como dicen en el bajo mundo, la gente que consume, que está muy bueno, sí, eso trae mucho a hablar. Y en un principio todo iba muy bien, pero luego sí me calenté un poco porque yo vivía al lado del director, vamos a decir, de ese pueblo, sí, el encargado de la DNCD en ese pueblo. Él vivía en una casa y yo vivía en la otra al lado. Y ahí yo hacía todos mis movimientos y él me llamaba y me decía, mira, yo te voy a tener que meter presa, vete. Pero entonces cuando ya yo vi que la cosa se iba como arreciando, yo decidí entrar en el mundo de la brujería. ¿En la brujería entraste? Sí, para resguardarme, según yo, porque la brujería existe, aunque nosotros ya lo que hemos conocido al Señor, y mucha gente que no conoce al Señor no cree, pero el que ha tenido experiencias en el mundo espiritual, en el mundo físico, sabe que existe. Y yo recurrí a un brujo a hacerme un resguardo, para que me resguardara, para yo poder hacer de las mías por donde quiera, sí, y que no pasara nada, y efectivamente así fue. Y cuando tú entras a la brujería, o sea, ¿qué tú pudiste hacer, si se puede revelar? Sí, la Biblia establece, porque todo parte y vuelve siempre a la Biblia. Sí. Mira, Ariel, te voy a decir algo. Yo he sido una persona que he sido criticada por este tipo de entrevistas. No, es que no, incluso, nadie puede cuestionarte. El único que te puede cuestionar es Dios, porque tú estás revelando algo. Y yo quiero un aplauso breve antes de esto. ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a resaltar con un aplauso de todo, porque tú eres una mujer digna en la sociedad. Cuando tú estabas en ese momento, tú hacías eso, pero era más por tu niño. Porque amén, es difícil verse en una situación abandonada, seguro una mujer golpeada, así sola, y es fácil hablar desde afuera. Entonces el testimonio que tú das hoy, te lo digo yo, reconstruye vida. Y continuemos. Yo te decía que he sido criticada por dar mi testimonio. Sí. Porque oye, ¿cuál es el problema? Te voy a citar la Biblia. La Biblia dice, en el Salmo 34:5, que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Entonces hay un punto, Dios ya cambió mi vida, la gloria es para él, hace unos años, pero hay gente que no ha recibido transformación de parte de Dios. Entonces cuando tú no has sido libre, tú no vas a poder observar lo que Dios hace en la vida de otra gente. Entonces yo di esa entrevista, de la cual tú me hiciste mención, y yo dije que no iba a dar una entrevista más. Amén. Pero Dios trató conmigo y me dio a entender que mi misión es hablar de él, de su grandeza. Claro que sí. De lo que él ha hecho en mi vida, porque hay gente que necesita la palabra. Y yo recuerdo, tomando el tema de la cuestión de la brujería, una misma clienta que consumía fue la que me sugirió que fuera donde un brujo, y yo fui. Un señor haitiano, no sé si vive todavía, porque eso fue en Sabana Grande de Boyá, porque el padre de mis dos hijos es de Sabana Grande de Boyá, de los dos más grandes, y yo vivía allá en ese tiempo. Y yo fui y efectivamente sí, me hizo un resguardo que duró muchísimos días.
eso es algo tenebroso totalmente, porque cuando ya tú decides hacer un resguardo, o sea, tú le estás diciendo a Satanás, mira, yo te doy la potestad de que sea tú quien me guarde, de que sea tú quien me guíe. Y yo hice un resguardo, recuerdo que duré 7 días que no me bañaba, haciéndome ese resguardo con un sinnúmero de cosas, bebiendo sangre de un gallo negro, porque son cosas que, como te digo, hay mucha gente que habla de que tiene un resguardo y muchas veces ni siquiera conoce lo que tiene. Sí. Porque eso es lo mismo que cuando yo confesé a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Ese día yo le dije al Señor, tú de hoy en adelante vas a cuidar mis pasos. Eso es igual cuando tú te tomas un resguardo tragado, que hay gente que hace muchos esos pactos y hay que tener mucho cuidado. Porque yo recuerdo que yo hice ese resguardo, Ariel, duré todos esos días sin bañarme, me bebí un resguardo tragado y también tenía uno físico. Y yo, hasta que llegué a Cristo, yo fui perseguida por eso. Porque fue un resguardo que se me preparó para cuando el problema, por ejemplo, si allá abajo en el primer piso se iba a armar un problema, eso me ponía a mí a esconderme. Yo podía estar en un lugar y de repente yo salía y me escondía hasta debajo de una cama. Y yo llegué a tener muchos inconvenientes por eso, hasta que Cristo llegó a mi vida y me libertó. Porque la Biblia dice que, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces muchas veces uno cuenta el testimonio y hay mucha gente, muchas veces dentro del pueblo de Dios, y no estoy golpeando nada, estoy siendo sincera, siendo honesta. Amén. Porque Dios ha puesto la verdad en mi boca y yo tengo que decirla. Muchas veces el mismo pueblo de Dios es quien te persigue. Entonces yo entiendo que si yo recibí una transformación de parte de Dios, el pueblo de Dios debe regocijarse, porque nuestra misión en este camino es darle una mano amiga a aquellos que la necesitan. Es decirle a la prostituta, mira, Dios te va a cambiar, porque yo fui prostituta. Incluso yo veo ciertas cosas y mi espíritu se acongoja, porque yo digo que veo a algunas personas atadas, yo digo, pero yo tenía más demonios que esa persona. Yo tenía más pecados que esa persona. Y yo veo personas, todos los pecados ante la presencia de Dios son iguales, pero yo veo gente que mata a otro por ciertas debilidades. Y yo hablaba con mi esposo y le decía que hay gente aquí ya, por ejemplo, ya yo soy una mujer cristiana, yo no puedo golpear a la prostituta. Yo al que vende droga no le puedo decir que se lo va a llevar el diablo, aunque la Biblia establece que todo el que le da la espalda a Dios le espera un infierno, que si Cristo viene y todos no nos arrepentimos, ya hay un lugar de tormento que está reservado, pero yo ya que luego Dios me limpia, yo no puedo golpear lo que me golpeaba en el mundo. Se supone que yo tengo que decirle al que vende droga, mira, deja la droga y ven a Cristo. Claro, porque esa Biblia que tú tienes, tiene relatos, tiene hechos. Y dentro de esos hechos hay hechos malos. Amén. Entonces esos hechos también y esas historias es para que la gente vea y recapacite. Claro. Entonces lo que tú estás relatando, ahí es una historia que tú la viviste. Amén. Y por eso hay que ver ese tipo de relatos. ¿Cuál fue el momento más difícil en esos menesteres? Bueno, lo más difícil. Lo que tú creas que fue algo que ya tú dijiste, wow, ya yo voy a dejar esto, pero tengo miedo, me iba a pasar esto o algo. Bueno, si te soy honesta, yo tuve muchos momentos de tormento en mi vida. Y había momentos en mi vida donde yo me atribulaba. Y yo clamaba a Dios. Y yo le decía, Señor, porque ya cuando llega un momento que aunque tú vives en el mundo y te envuelves en las cosas del mundo, hay un momento que cuando Dios ya determinó de que tú eres de salvación, Ariel, aunque tú no hayas sido cristiano nunca, todo eso que en un momento determinado te refleja un gozo, hay un momento determinado en que es tristeza. Hay un momento determinado en que tú te atribulas. Y yo recuerdo que yo siempre le clamaba a Dios. Y yo me sentía menospreciada hasta por mí misma. Porque yo le clamaba a Dios de una manera incorrecta. Por cuanto yo no tenía lo que era la visión espiritual. Y yo le decía, Señor, pero ni siquiera tú me quieres. Pero yo, el momento donde yo entendí que yo había cruzado ciertos límites, aunque fue bajo una condición. Porque muchas veces la gente va a ver desde su punto de vista. Y te va a decir a ti, no tener comida para un hijo no es motivo para prostituirse. Sí lo es. Sí lo es, porque cuando tú tienes un hijo que depende de ti, inocente, que tú no le puedes decir no hay, que aunque tiene sus padres vivos, vamos a poner hablando de 2 o 3 niños, tú no puedes contar con ellos, la historia es otra. Cuando yo vi que yo tuve que prostituirme, porque yo tenía 3 hijos, los 2 más grandes, hijos de un hombre serio, porque todo el mundo tiene altas y bajas. Aún la persona más correcta hay un determinado momento en que actúa como cualquier persona común. Y un pequeño que siempre ha sido mi responsabilidad. Cuando yo tuve que tocar fondo y estar en los cabarets, como se le llama, entonces yo me sumergí más en el mundo porque yo entendía que yo no tenía esperanza. Porque toda mi familia vive en el mismo pueblo, pero yo siempre me acostumbré
a hacerme responsable de mis actos. Y siempre comprendí que lo más valioso que Dios me había dado eran mis hijos y que yo tenía que velar por ellos. Y cuando ya yo me vi en el mundo de los cabarets, entonces ahí yo toqué fondo. Amén. Toqué fondo y entendí que yo tenía que darle un cambio a mi vida, pero no era en mi tiempo, era en el tiempo de Dios. Amén, el tiempo de Dios perfecto. Bueno, el tiempo ha llegado, pero tú sabes que te vamos a estar invitando, sabes que este programa tiene la puerta abierta y sé que miles de personas se van a identificar contigo. Tú eres una mujer de bien, tienes un bello hogar, un esposo y te deseo lo mejor del mundo. Amén, amén, igual para ti. Muchas gracias por la invitación. Espero que todo el que haya visto esta entrevista o que la vaya a ver, que les sea de edificación y que entiendan que Dios cambia, que Dios restaura y que hay vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como siempre le digo, hermano de Dios, hasta la próxima.